Los habitantes de la época prehistórica utilizaban ya instrumentos musicales, los construían con huesos de animales, pieles y útiles de su entorno. Algunas de esas piezas pueden verse en la exposición La prehistoria de la música, que se muestra en el Museo de la Campa Torres de Gijón. Es el sonido de una flauta construida con hueso de animal que aún utilizan en Perú, similar a las halladas en yacimientos arqueológicos con miles de años de antigüedad. Igual que este caparazón de tortuga que tocaban los mayas y los aztecas y que se mantiene en zonas de Guatemala. Son algunos de los instrumentos que ha ido recopilando en los últimos años el músico investigador Pablo Canalís. Ahora se exponen en el Museo Arqueológico de la Campa de Torres en Gijón para mostrarnos la música en la prehistoria, cómo se la ingeniaron los primeros seres humanos para conseguir sonidos. Están construidos con materiales, recursos del medio ambiente, muchas veces con escasa modificación, como fue en aquella época. Partes de animales son muy llamativas, bueno, siempre algo vivo que luego ves ahí transformado en un instrumento musical, pues es algo bastante llamativo. Con esta exposición, que es la primera que se hace para conocer la historia, pero a partir de la música. Y aquí, bueno, pues veréis un recorrido sobre distintos instrumentos y además para llegar a todos los públicos y sobre todo especialmente a los niños y a las niñas de los centros escolares. En realidad se desconocen los orígenes de la música, esa manifestación que ha venido acompañando al hombre en todas épocas y culturas. Los hallazgos arqueológicos dan pistas, pero no son demasiado abundantes. También los estudios que comparan la música que hoy mantienen algunos pueblos con la que pudieron realizar en las culturas prehistóricas. Pablo Canalís lleva 15 años coleccionando este tipo de instrumentos, no solo para su estudio, también los utiliza en actuaciones. Ahora nos muestra más de 80 piezas musicales en una exposición que ha llamado La prehistoria de la música, un recorrido que nos acerca a algunos de los instrumentos que pudieron utilizar los primeros seres humanos. El descubrimiento de que la oquedad es uno de los principios fundamentales para la resonancia, pues se utilizaban pues todo tipo de objetos huecos, partes de animales que bueno, tenían ese sonido tan particular. También, bueno, aquí tenemos aquí al lado un cráneo de venado, que es un instrumento de viento de los indios, todavía lo utilizan los indios Hiwi en Venezuela, porque muchos de los instrumentos que tengo aquí pues están construidos actualmente por grupos de cazadores y recolectores actuales o grupos indígenas que todavía pues continúan manteniendo vivo el uso de los instrumentos. Instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración del cuerpo, ya sean frutos, semillas o conchas, por la vibración del aire en huesos o recipientes de cerámica, o a costa de tensar membranas y cuerdas, como este tambor de piel de cabra procedente de Tanzania. Instrumentos que tuvieron un papel importante en ritos sociales y funerarios y que algunos pueblos mantienen en la actualidad, como esta quijada de caballo que esclavos africanos llevaron a América y que hoy se sigue utilizando en Perú y México.